Buenos días, ¿cómo están? Bien, ya respiramos todos. Hay que respirar para que se acabe la tensión. Que no estamos grabando en televisión nacional, no es que estamos en Super Bowl, Gaby. Buenos días, bienvenidos a todos. Bienvenidos todos aquí a un nuevo webinar que tenemos preparado para ustedes. El día de hoy tenemos un tema interesante, es acerca de la optimización maestra. Vamos a hablarles acerca de cómo pueden mantener su base de datos impecable con HubSpot y obviamente cómo podemos hacer esto a través de la gestión de propiedades del CRM. El día de hoy están conmigo mis compañeros de Bondify y Emilio García, quien es nuestro jefe. Emilio, ¿qué tal? Buenos días, Rubén. Y Alejandro, que está con nosotros en espíritu, pero no lo podemos ver. No podemos ver porque Hola, tiene hola. problemas con la cámara, así que sabemos que está aquí, lo vamos a escuchar, pero no lo vamos a poder ver. Alejandro, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, hola, ¿cómo están? Sí, porque no van a pensar que estamos locos, Alex. Sí, ¿verdad? Ajá. Y pues bueno, estoy muy feliz y muy emocionada de que estemos aquí el día de hoy y me gustaría empezar invitándolos, ¿verdad?, a que se suscriban a nuestro website, ya de entrada, ¿verdad? Para que puedan obtener mejor contenido también. Tenemos, como saben, diferentes propuestas ahí de contenido de valor para ustedes. El día de hoy, pues, es a través de webinars. Pues, sin preámbulo, vamos a empezar. Como les comento, el día de hoy tenemos este tema muy, muy interesante y, pues, me gustaría que empezáramos con el por qué es importante, ¿verdad? Sabemos que mantener una base de datos impecable, pues debe de ser algo que tendríamos que pensar en hacer en algún momento en la gestión de nuestra información. Y pues como les comentaba, ya conocemos a nuestros integrantes del equipo de Bondify, Emilio, Rubén, Alejandro y su servidora Gabriela García. Esta es la agenda que vamos a ver el día de hoy. Tenemos diferentes opiniones acerca de la manera en la que lo hacemos todos a la hora de gestionar esta información y pues vamos a verlo de la mano de mis compañeros también, cómo es que trabajamos en conjunto con en este caso, nuestro CRM que es HubSpot. Tenemos lo que es la importancia de una base de datos limpia. Vamos a ver qué herramientas podemos emplear para poder lograr esto, cómo vamos a administrar esas propiedades en los contactos y qué estrategias al final son prácticas para poder lograrlo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para constantemente mantener nuestra base de datos actualizada? Y pues para empezar me gustaría hablarles sobre la limpieza de datos y por qué es importante. Muchas veces creemos que el simple hecho de obtener información en nuestro CRM ya nos da las herramientas, ¿no?, para poder trabajarla, para poder tener estos contactos a la vista, pero no todo el tiempo nos damos cuenta que en algunos de esos contactos no tenemos información valiosa o información relevante que es para nuestro negocio, primordial o muy esencial para poder tomar decisiones informadas acerca de lo que esos contactos podrían estarnos ofreciendo a nosotros como empresa. ¿Por qué es importante mantener una base de datos limpia? Porque mejora la toma de decisiones a partir de la información informada, ¿no? Con datos precisos y datos actualizados que podemos llegar a obtener de esta base de datos que vamos creando. Sabemos que en el proceso, ¿no?, todo el proceso de la limpieza de datos, pues tendremos que empezar a modificarlos, tendríamos que eliminar datos que no sean correctos o sean inexactos, modificar o eliminar contactos duplicados o incompletos, como les menciono, o que estén estructurados de manera incorrecta dentro de nuestro CRM o nuestro conjunto de datos. La importancia radica en que una vez que tenemos limpia nuestra base de datos, pues tomamos mejores decisiones y facilita el análisis de esa información e incluso a la hora de hacer reportes, como lo hacemos cada cierto tiempo, ¿verdad? Dependiendo de la cadencia que ustedes tengan, pues ese informe o ese análisis informado que estamos haciendo, pues nos da los mejores resultados porque es información precisa, exacta y pues de calidad, ¿no? Que al final de cuentas es lo que queremos. No sé si alguno de ustedes quiera comentar algo acerca de esto, ¿por qué creen que es importante en lo personal para ustedes?
Emilio. Sí, bueno, antes que nada quisiera decir que primero refrendar con una audiencia que esperemos continúe creciendo a lo largo del 2024. Más allá de este tema en particular, es por qué escucharnos, por qué participar en nuestros programas de webinars versus escucharnos en nuestro podcast y serie en vivo que es Generación de Demanda Hoy. Es porque esperamos que nuestra audiencia, que son ustedes, que está dirigida a profesionales de marketing, tomen valor de estas presentaciones porque estas son cosas que nosotros hacemos todos los días. Son cosas que probablemente ustedes hacen todos los días en sus empresas. Vamos a usar, se van a dar cuenta en muchos ejemplos, HubSpot como referencia, pero por ninguna otra razón que es el sistema que nosotros usamos para hacer marketing, ventas y servicio al cliente para Bountify y para muchos de nuestros clientes. Pero no es por ninguna razón el único sistema que van a encontrar allá, y muchas de las cosas que nos está presentando Gaby y el resto del equipo el día de hoy aplican muy bien para otras herramientas como MailChimp o ActiveCampaign, ¿verdad? Esos problemas son estándares, así que tomen esta información en particular de lo que decimos de HubSpot como algo que pueden trasladar hacia otros escenarios. Y desde luego, por esa razón de que esto es un tema que resolvemos nosotros no nada más para Bountify, sino para nuestros clientes todos los días, les podemos decir que pues es, como dices Gaby, algo importante. Es una batalla que nunca termina, esa es la única opinión que tengo yo, porque constantemente vemos a profesionales de marketing que tienen que agregar a sus bases de datos nueva información, ¿verdad? Esa exposición a la que atendiste, hay que importar información, esa migración de un programa que tengas en otra parte, hay que agregarla. Tienes vendedores que están agregando datos y no necesariamente son súper ordenados. Y pues las personas, especialmente en B2B, cambian de trabajo, salen de empresas, dejan de usar correos, cambian de números de teléfono. Y todos esos cambios generan inexactitudes, generan duplicados, hacen que información no esté incompleta. El día de mañana decidimos hacer un esfuerzo de conexión con prospectos en LinkedIn y resulta que en nuestra base no tenemos las URLs de sus perfiles. Ya están los datos ahora incompletos, ¿no? Entonces, es algo que nunca termina. Es una función no muy apreciada, para serles sinceros. Es como mantenimiento de IT. Nos damos cuenta cuando falla, ¿no? Aquí pasa algo muy parecido con la limpieza de bases de datos. Cuando no nos está dando la información que necesitamos, nos quejamos. Y la otra, obviamente, como mencionaste tú, Gaby, es súper, súper importante en los reportes. Y la razón para mí por la que es súper importante no es tanto porque los reportes no sean correctos, sino porque si no sabemos que hay problemas con la base en términos de limpieza, vamos a tomar decisiones equivocadas, porque muy pocas personas cuestionan la información de los reportes, la asumen correcta, ¿no? Entonces, si no tengo las asociaciones correctas entre contactos y empresas u oportunidades creadas, eh, los reportes que voy a generar de esa información no van a ser apropiados, no me voy a dar cuenta y por lo tanto las decisiones que se van a tomar en la compañía en base a esa información seguramente no van a ser las óptimas, ¿no? Así es. Y pues, como tú dices, es importantísimo tener la base de datos, pues obviamente lo más óptimo posible, ¿no? A final de cuentas. Otro de los datos aquí importantes que quiero mencionarles es que esto nos ayuda también a fortalecer las relaciones con el cliente, ¿no? Una base de datos bien estructurada nos ayuda a personalizar de manera efectiva esa información y obviamente tener al alcance cuando nos comunicamos con estas personas, sabemos quiénes son, sabemos datos muy, muy específicos de esas personas que nos ayudan a tener una comunicación incluso más efectiva y que ellos también sepan que sabemos quiénes son, ¿no? Es comunicación más relevante a final de cuentas. Otro de los datos importantes también aquí es que toda la cuestión reglamentaria o normativa con a partir del cumplimiento normativo, ¿no? que tienen algo tan delicado en este caso que es la información de las personas, pues también nos ayuda a nosotros a no caer en el error de tener problemas o sanciones legales, ¿no? A final de cuentas, y pues mantener la base de datos limpia nos ayuda a tener este tipo de regulaciones en la privacidad, en la protección de los datos, y esto obviamente nos evita ese tipo de cuestiones. Y pues bueno, continuando con esto, hablamos ahora de la calidad de los datos, ¿no?
Sabemos que para mantener esta base de datos limpia necesitamos que esta información que nosotros ingresamos es información de calidad, ¿no? Es información correcta o que nosotros ingresamos de cierta manera que nos ayude a tomar decisiones muy, muy estratégicas a la hora de ver estos contactos. Con datos precisos, datos actualizados, obviamente esta base nos va a ayudar ahora a partir de esta información que nosotros ingresamos a analizarla de manera correcta y pues obviamente esto impacta mucho a la hora de, por ejemplo, tener mayor efectividad en nuestras campañas de marketing, ¿no? Tener una buena base de datos con buena calidad en este caso, contactos, ¿no? Leads, como podrías llamarlo, nos ayuda a que estas campañas tengan mayor impacto, sean más relevantes también para nosotros a la hora de analizar la información. Manera más precisa y nos ayuda a identificar factores importantes dentro de la información. Ahora, una de las cosas que suceden aquí en toda la cuestión de la limpieza de la base de datos es la inconsistencia y la falta de estandarización. Y es todo un tema, es uno de los, digamos que, retos que tiene toda esta parte, ¿no? Todo este segmento, que es cuando nosotros no gestionamos de manera correcta la información dentro de la base, resultan inconsistencias y resulta obviamente en que la información se vea por todos lados. O sea, no hay información que esté estandarizada, no hay un formato que nosotros o una estructura que nosotros podamos seguir que esté estandarizada o estructurada de manera que cuando entre alguien que ni siquiera tenga algo que ver con nuestra empresa o que no pueda leer la información o analizarla de la manera en la que alguien especialista lo haría, puede ver que existe un estándar en esa información, puede ver que todo está correctamente estructurado. Entonces, cuando no gestionamos de manera correcta los datos y no hacemos esta tarea, ¿no?, de optimizar toda la base, esto es lo que ocurre. Hay inconsistencia, falta de estandarización y obviamente todo esto complica a la hora de el reporte, a la hora de buscar la información que queremos dentro de la misma base, nos va a entorpecer todo el proceso y obviamente no podremos ser capaces de interpretar de manera correcta todos los datos que tenemos dentro de la base. Y pues aquí empieza, ¿no? Aquí entra de forma como de salvador las herramientas que podemos utilizar a través bueno, como todos tenemos nuestro CRM y utilizamos diferentes, ¿verdad? Para nosotros en el día a día pues son las herramientas y para nosotros son súper powerful, son súper poderosas que son las de HubSpot. ¿Por qué? Porque pues tienen funciones muy específicas, tienen funciones avanzadas, podemos segmentar a través de listas, podemos organizar nuestros contactos de la manera en la que nosotros lo necesitemos, dependiendo de nuestras necesidades de negocio. También podemos hacer o utilizar filtros inteligentes y reglas que nos ayudan a mantener, obviamente, la integridad y la coherencia de nuestra base de datos. Por esto es que el día de hoy pues, nos enfocamos en, porque es una optimización como maestra, ¿no? Una optimización muy regulada porque utilizamos esta cuestión o estos segmentos de HubSpot o estas herramientas. Para nuestra primera parte, pues podremos empezar con cómo segmentar y organizar la información, ¿verdad? Para nosotros es muy importante porque si lo vemos de cierta forma, dentro de las listas, ¿no?, de HubSpot son las que nos permiten a nosotros segmentar toda nuestra base de datos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues segmentamos los contactos en estas listas de manera muy, muy efectiva. Podemos crear listas que estén basadas en muchísimos criterios, desde datos demográficos, pueden ser comportamientos del usuario o incluso la información más específica del cliente y puede ser información más literal. Pueden agregar ustedes qué helado le gusta, o sea, es información muy, muy específica de las personas para poder identificarlos dentro de la base. Y es esencial porque nos ayuda a dirigir mensajes muy específicos también a ese grupo de personas que particularmente nosotros estamos escogiendo o segmentando y personaliza también nuestro enfoque y así vamos aumentando esa relevancia que tenemos nosotros para generar o obtener la comunicación que deseamos a través de todo este proceso. Y para limpiar obviamente nuestra base de datos, pues lo ideal sería
que dentro de toda esa información que tenemos almacenada, pudiéramos segmentar, ¿no?, nuestros contactos y hacerlo de manera que nos ayude a visualizar cada lista o cada segmento de ellas de manera que sea fácil para todos, ¿no? Y quien lo vea, quien lo pueda visualizar también. Entonces, hay diferentes maneras en las que nosotros podríamos utilizar la segmentación. Y aquí me gustaría que, no sé si alguno de mis compañeros tiene algún comentario, algo que quiera hablar acerca de cómo ustedes en su día a día van utilizando estas listas o de qué manera las utilizan para poderle dar un poco de contexto a nuestra audiencia. Voy a anticiparme y decir que quiero decir algo porque desafortunadamente me tengo que retirar. Voy a estar ahí escuchándolos, ¿verdad? Pero la razón por la que segmentar y organizar es mencionado en esta presentación es porque, de nueva cuenta, pensando en este mercadólogo que espero nos esté escuchando en este momento, uno de los grandes problemas para limpiar una base es que es un problema muy grande. Y como dice por ahí el dicho, ¿no? ¿Cómo te comes un elefante? Pues a pedazos. Así Tienes es. que hacerlo pedacitos. Entonces, vamos a mostrarles, como vas a mostrarles aquí, Gaby, cómo puede hacerse eso en HubSpot, pero el mensaje es, la herramienta que utilicen para hacer ese trabajo tiene que tener la capacidad de crear listas o crear vistas, porque de otra manera recorrer 10,000 contactos para tratar de encontrar las inconsistencias o los duplicados va a ser muy difícil, ¿no? La capacidad de crear listas en base a las propiedades nos va a permitir cosas como, oye, a ver, quiero una lista de todos los contactos que no tienen título de cuál es su puesto en la empresa. Uh-huh. Quiero una lista de todas las empresas que no tienen una industria asociada para empezar a trabajar en ellas. O quiero una lista de todas las personas que tienen o no tienen ciudad o que están o no en México o en otros países para poder empezar a tomar decisiones acerca de qué se queda, qué se cambia, qué se actualiza. Ese es el espíritu de por qué necesitamos la habilidad de segmentar y organizar, para poder hacer pedazos el elefante, ¿no? Entonces, es algo que quería comentar de por qué esto es importante. Sí, claro. Y es muy valioso, de hecho, porque precisamente esto es lo que a nosotros nos ayuda a focalizar nuestra atención, ¿no? Entonces, no sé, alguno de mis compañeros quisiera mencionar algo. Alejandro, tú creo que tenías algún comentario acerca de las listas, acerca de cómo lo haces normalmente. ¿Te gustaría guiar la conversación acerca de cómo lo Sí, podríamos hacer? Uh-huh. sí, claro. Ahorita mencionaba Emilio que podemos separar o crear listas a partir de criterios o propiedades de los contactos, pero también podemos crear listas que nos van a ayudar mucho a identificarlos por campañas. Imagina que vas a lanzar una campaña por temporada, no sé, no sé, la temporada de Navidad, y quieres reunir todos los contactos que juntaste en esa temporada en una lista. Entonces, más adelante, cuando necesites hacer otra promoción, otra campaña, podrás utilizar esa lista que ya tienes definida, ¿no? Con todos los prospectos que llegaron en esa campaña de Navidad. Eh, en HubSpot, perdón, es muy fácil crearlas, solo vas a contactos y luego ya creas donde dice listas, y ahí vas Uh-huh. a tener un compendio de todas las listas que o has creado anteriormente o alguien de tu equipo ha creado, o a lo mejor creaste una de acuerdo a las páginas de aterrizaje que has creado también. Muy bien. Y pues bueno, aquí de una forma, muchas gracias Alejandro. De una forma guiada podríamos empezar, ¿no? Con algo muy simple, ¿no? Esto quisiera que sea lo más sencillo para empezar a trabajarlo, porque pues aquí no todos somos o no podemos ser de verdad expertos en el tema, y lo ideal es que todos tengamos como que la idea de qué forma podemos hacerlo. Entonces, dentro de las personas que puedan estar escuchándonos el día de hoy, que utilicen este CRM, utilicen HubSpot como su CRM principal, en este caso, para la cuestión de las listas y la segmentación de los contactos, podríamos dirigirnos a nuestro panel principal y desde la esquina superior izquierda podríamos encontrar la pestaña de los contactos y nos dirigiríamos a las listas, ¿no? Como dice Alejandro, aquí nos encontramos nosotros, podemos
filtrarla, ¿no? Por ejemplo, con quién es el creador de las listas o el owner, el que es el dueño. Todos los tipos de listas, pues sabemos que tenemos activas, tenemos estándar, los objetos que están dentro de las listas, y después hablaremos un poquito más acerca de los filtros avanzados. Y pues aquí, por ejemplo, encontramos que están las listas y podemos encontrar el tamaño de la lista. Aquí pues podemos ir segmentando también dentro de las mismas vistas que tenemos de las listas, algunos de los datos importantes para poder identificarlas, ¿no? Luego, crearíamos una lista, ¿no? Dentro de la pestaña, al crear una lista, una vez que la tenemos, ¿no? Ya creada, estaríamos en la parte de agregar los filtros, ¿no? Aquí es para poder segmentar digamos que esa información que nosotros queremos encontrar o que sea muy, muy específica de esa lista. En este caso, creamos una nueva lista, podemos agregar el filtro en esta parte, que es en nuestros contactos, y vamos a, en este caso, utilizar un ejemplo de ubicación, ¿no? Demográfica. O sea, vamos a utilizar, por ejemplo, la ciudad. Entonces, nos vamos al filtro, agregamos el filtro. Después vamos a filtrar por contacto. Una vez que agregamos este filtro, nos va a desplegar toda esta información, ¿no? Al agregar el filtro, seleccionamos, filtramos por contacto y seleccionamos la categoría de filtro. En este caso va a ser información del contacto, y una vez que entramos a la información del contacto, nos va a desplegar la de propiedades de contacto y nos va a desplegar mucha información acerca de las propiedades de ese contacto en específico, ¿no? En este caso es la lista. Una vez que estamos ahí, pues dentro de la misma información del contacto encontramos la ciudad, ¿no? Y en este caso vamos a seleccionar la ciudad, que va a ser el filtro que vamos a utilizar para esta lista en específico. Una vez que tenemos esto, pues ya pasamos al filtro como tal, que es la ciudad. Y en la ciudad, pues vamos a ponerle que es igual como regla, ¿verdad? Que es igual a cualquiera de, e ingresamos la ciudad que queremos filtrar, que en este caso, por ejemplo, utilice la ciudad de Monterrey, ¿no? Y ese filtro está ya creado. Entonces esa lista que nosotros estamos ya segmentando o estamos creando va a estar filtrada solamente por contactos que estén en la ciudad de Monterrey, independientemente de cualquier otro dato que podamos tener acerca de estos contactos. El principal es que la ciudad es Monterrey. Entonces, a partir de ahí vamos a poder utilizar esa información ya segmentada, y pues una vez que ya la filtramos, podemos guardar la lista y ya la tenemos, la podemos tener visible para nuestro uso dentro de ese mismo criterio de las listas, ¿verdad? Esta es como la manera más simple que podemos, digamos, estructurar la información y podemos detallarla para ustedes, para que puedan ver cómo podemos crear listas, cómo se pueden filtrar, la manera en la que podemos utilizar las reglas para decir, oye, pues quiero que sea igual, que no contenga la ciudad de Monterrey, quiero que sea cualquier otra ciudad que no sea Monterrey, y de esta manera ir segmentando la información de acuerdo a nuestras necesidades. Ahora, dentro de todo esto, pues los filtros que podemos utilizar, como les mencionaba, en la parte de las listas, hay cierta sección que son los filtros inteligentes, y estos nos van a poder ayudar a, digamos que, refinar nuestras listas, ¿no? Utilizamos criterios ya más avanzados todavía. Estos pueden incluir datos como la actividad reciente de los contactos, el historial incluso de las interacciones que hemos tenido con ellos, y otros parámetros que podemos nosotros, digamos que, utilizar para segmentar a la audiencia. Y son muy importantes y muy poderosos, si lo podemos decir así también, porque nos permiten crear listas dinámicas que se actualizan automáticamente a medida que los datos de nuestros contactos cambian, porque todo el tiempo, como les digo, podemos crear listas estáticas o listas activas, y en las activas todo el tiempo la información está en constante cambio, y de esta forma podemos valernos de la información que utilizamos aquí. Aquí estaremos garantizando que estamos trabajando siempre con información
completamente actualizada, que a final de cuentas es lo que queremos con una base de datos que esté siempre a la vanguardia, ¿no? A partir de aquí, empezamos con ya la cuestión de las propiedades de nuestro CRM. Para entender toda la parte de la limpieza, tenemos que aprender acerca de qué son las propiedades, qué son los objetos, toda esta parte de las cuestiones muy técnicas que utiliza, por ejemplo, HubSpot para definir la información que nosotros ingresamos al propio CRM. Entonces, aquí hablamos acerca de qué manera podemos gestionar de manera muy eficiente nuestros objetos en el CRM y cómo podemos personalizarnos, organizarlos y cómo podemos adaptar, como les mencionaba, nuestras necesidades como empresa específicas a esas propiedades que vamos a ir agregando, que podemos modificar o eliminar dependiendo de lo que nosotros queramos. Aquí me gustaría que nos hablara un poquito Rubén acerca de cómo él ha administrado, cómo él ha utilizado las propiedades del CRM para sus procesos y de qué forma le han ayudado para, digamos que administrar toda esta parte de la información. Ah, creo que estás muteado. Ahí ya se Ahí escucha, está. ¿verdad? Sí, Sí, como perfecto. bien dices tú, Gaby, es una herramienta muy importante y muy poderosa que te puede ayudar a identificar rápidamente, pues bueno, toda tu lista de trabajo, si estás trabajando dentro de un CRM, en saber cuáles son las listas o estas personas que necesitas tú filtrar, o desde dónde está viniendo las personas. Es decir, si tú estás trabajando en un prospecto o en una persona, tú puedes tener y crear estas propiedades del CRM para saber. Pues puede ser desde cuál servicio se interesó, cuál es el presupuesto que tiene él, desde dónde viene, si viene en redes sociales, o también si a lo mejor viene desde a lo mejor alguna integración que usted, pues, tú utilizas o alguien utilice para saber exactamente de dónde viene. Hay algunas que vienen por default en HubSpot que son como de qué fuente vino, ya sea de pagado, orgánico, si es de alguna red social, pero pues bueno, como sabemos, cada negocio es diferente, cada negocio tiene sus diferentes servicios y productos. Ahí tú puedes estar estandarizando, como decía, oye, pues esta persona está interesada en este producto y Claro, no le interesa a lo mejor este otro producto. También a lo mejor identificar, oye, es una persona que desea ser parte de nuestro webinar, pero nada más en español, no en inglés. Y tú puedes estar diferenciando esas personas dentro de tu CRM con propiedades eh, pues personalizadas, también con campos de fecha, etcétera. O sea, hay muchas funcionalidades en las cuales tú puedes entrar y puedes decir, oye, todas estas me utilizan, me sirven, puede ser para también, oye, voy a darle un seguimiento en tal fecha y ya tú sabes cuándo le vas a dar esa fecha, etcétera. Y es una de las herramientas más poderosas para poder identificar estos prospectos y a su vez, tú puedas crear estas listas, ya sea inteligentes o estáticas, con estas propiedades para que tú puedas decir, oye, pues me va a ahorrar tiempo en un futuro para poder mandar, como decía Alejandro, oye, quiero mandar un newsletter a personas en diciembre. Oye, pues bueno, yo sé que las personas en diciembre, pues, y creé un campo, los cuales me llegaron en diciembre, que decían promocionar sus servicios a lo mejor en enero y febrero. Pues bueno, voy a mandarles un mensaje dedicado a ellos y todo, pues bueno, va de la mano con todas estas herramientas poderosas del CRM, tanto el crear estas propiedades como las listas te pueden ayudar bastante. así es. Y es muy importante porque dentro de que esto es todo un tema, ¿verdad? Podemos tener otro webinar solamente Sí. hablar de qué manera podemos crear, de qué manera nos podemos personalizar. Es todo un tema. Entonces, lo más importante aquí es que como negocio debemos identificar, por ejemplo, al momento de crear o personalizar estas propiedades, cuáles son las que realmente son valiosas para el negocio, ¿no? O para la empresa. Porque como lo vemos, ¿no? Podemos caer en el error de estar teniendo nuestra base de datos con muchísimas propiedades o muchos grupos de propiedades que al final de cuentas pues no nos sirven de nada porque no estamos siendo muy analíticos a la hora de si ese contacto que estamos creando
es ideal para nosotros como empresa, o es el ICP, ¿no? Como le llamamos nosotros. O sea, no es lo que nosotros estamos buscando, y pues dentro de la misma información podemos definirla. Entonces, siempre es importante la estandarización, qué es lo que vamos a utilizar, qué es lo que vamos a optar, digamos que para valernos de esa información, y esta parte es muy, muy, muy importante. Ahora, dentro de todas las estrategias prácticas que podemos aplicar para lo que ya vimos, están, digamos que las más técnicas y las que tenemos que estar haciendo constantemente, ¿no? Esto es un trabajo de todo el tiempo, y es complicado cuando son empresas que tienen muchísimos, muchísimos contactos, ¿no? Sabemos que hay gente que trabaja con listas y listas y listas interminables de personas. Entonces, el CRM que nosotros, como les mencionamos, utilizamos, que es HubSpot, nos ayuda con, digamos que ciertos atajos, ¿no? Ciertos, digamos que maneras en las que nos han ayudado a hacer esto de manera más rápida, ¿no? Incluso más precisa. Hay ciertos puntos que tenemos que considerar a la hora de limpiar nuestra base de datos, y no digamos que podemos hacerlo sin conocimiento previo, ¿verdad? Debemos de siempre seleccionar a una persona o de individuos que estén dedicados a esta tarea, porque tienen que estar en constante contacto con la lista, ¿no? Tienen que saber qué contactos hay, qué contactos son de cada persona, para qué están ahí, o sea, toda la información que hay detrás de las listas, estas personas que nos van a ayudar a la hora de limpiarla o digamos que depurar la base de datos, tiene que ser muy, muy constante en este aspecto. ¿Por qué? Porque va a tener que realizar todos estos pasos, digámoslo así, para poder mantenerla de manera correcta. Empezaríamos con la parte de remover los datos, contactos duplicados, ¿no? Y HubSpot tiene una función muy interesante que nos ayuda precisamente a esta parte, ¿no? Y en la parte de las listas de contactos, nos podríamos ir en la parte de los contactos, y nos ayudaría en la esquina superior derecha, una vez que estamos ahí, en el clic que podemos hacer clic en el menú que está ahí desplegable, y hay una acción muy específica que se llama gestionar duplicados. Y en esta literal sección le damos clic, y toda la base de datos que está a la vista o que podemos utilizar, va a gestionar todos los contactos que encuentra que estén en nuestra base, que estén duplicados. Y en dado caso de que en las listas que estemos utilizando, obviamente eso es para la lista que estemos utilizando, las va comparando y utiliza, pues obviamente sus funciones para poder decirte a ti como usuario, oye, ¿sabes qué? Tal persona o tal contacto hace una comparativa, y tal persona, tal contacto están duplicados, ¿no? Y te ayuda a gestionarlos para saber cuál vas a poder eliminar, ya sea manualmente o de la manera en la que lo tengas que hacer, y te da información muy, muy específica. Ahora, es importante saber que a la hora de gestionar esta parte, también te da como que un feedback de si tu base de datos o tus listas están sin problema, ¿no? Te da como un anuncio que dice tu lista se encuentra actualizada y se encuentra estable, ¿no? O sea, no tienes ningún problema, y pues en teoría esto sería un indicador de que tu base de datos o tus listas están correctamente actualizadas. Esta es la parte importante acerca de la gestión y de cómo podemos remover estos contactos duplicados. Ahora, la siguiente parte es corregir errores estructurales dentro de nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos errores que ocurren desde la tipografía muy, muy convencional, como la nomenclatura, abreviaturas, mayúsculas o puntuación, que son muy inconsistentes en nuestra base de datos. Y estos errores generalmente lo que hacen es que ocurren a veces cuando ingresamos datos manualmente, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues la falta de estandarización se ve y sale a relucir, ¿no? En esta parte, y lo que hace es que
obviamente nuestra información es inconsistente y como regresamos a la parte importante, porque es el mantener nuestra base de datos, es evitar no tener un estándar, ¿no? Tener un estándar para que esto no suceda. A veces lo que pasa es que nuestros datos o nuestros campos de datos salen información como que no aplicable o N-A, que no aplica, y aparecen como categorías separadas, y es como podemos analizar esta parte de errores estructurales para poder corregirlos. Después tenemos los datos perdidos, ¿no? El missing data, que es cómo podemos localizar la información que falta dentro de nuestra base de datos. Esta parte es inevitable. Nosotros no podemos decir que nuestra base de datos es perfecta por completo y siempre vamos a tener que estar en constante revisión porque va a haber datos que nos van a faltar. Y hay diferentes formas de abordar esta situación. Podemos, por ejemplo, eliminar las entradas eliminar las entradas de los valores que faltan, ¿no? A veces sucede que esos campos están vacíos y no tienen nada de información, pero tampoco es relevante para lo que nosotros estamos buscando, entonces podemos eliminar esas entradas de valores. O ingresar, en este caso, los valores que faltan según la información del conjunto de datos. A veces tenemos listas que vienen o provienen de la integración con otras aplicaciones. Por ejemplo, nosotros utilizamos Apollo. Sería una buena forma en la que podríamos decir, ¿sabes qué? No tengo esta información dentro de mi CRM ahorita que hice la integración o hice la importación, pero puedo regresar a la base de datos que tengo en mi otra aplicación que estoy utilizando y buscar la información que nos falta para poder agregarla manualmente, en este caso, a la base de datos de nuestro CRM que estemos utilizando. Y obviamente también la otra forma sería marcar los datos que no tenemos como faltantes o missing data para poder corroborarlo después, en dado caso de que no tengamos la información o quien esté haciendo todo el trabajo de la actualización no pueda solucionar el detalle o el problema, ¿verdad? Ahora, pasamos a la parte, sé que estas soluciones, por ejemplo, son muy, muy primordiales y son muy de como por mientras, ¿no? Pero es algo que tenemos que estar haciendo constantemente y hay muchísimas mejores formas en las que podríamos estarlo haciendo, gente que está más especializada y con el tiempo va aprendiendo de qué forma puede hacer esto más eficiente, ¿no? Pero esto es como lo más básico que podemos aplicar. Luego pasamos a la base de datos que esté actualizada. ¿Por qué? Porque podemos utilizar en esta parte ya herramientas muy específicas de análisis, ¿no? Hay herramientas que nos ayudan a incluso escanear nuestros correos electrónicos y las entradas que hacemos en nuestra base de datos y actualizan incluso nuestra información de contacto en medida en la que nosotros lo podemos tener disponible. Para esto están las listas de contactos activas, por ejemplo, que tenemos nosotros en nuestro CRM, que nos ayudan a que estén constantemente actualizándose de acuerdo a las integraciones que tenemos. Aquí también podríamos eliminar todas las direcciones de correo electrónico que hayan rebotado o que no hayan optado por participar en nuestro CRM, y ese tipo de información podemos encontrarlas, por ejemplo, en estas herramientas, ¿no?, que utilizamos como marketing o por correo electrónico. Y aquí hay todo un tema también acerca de cómo podemos cambiarla, porque este tipo de información es probablemente una de las cosas que podemos encontrar en nuestras herramientas y pues es una buena práctica, ¿no? Mantener nuestra base de datos actualizadas, sino que también nos va a ayudar a mantener fuera pues las carpetas, nos ayuda a nosotros a mantenernos fuera de las carpetas de spam cuando hacemos esto, porque una vez que enviamos correos electrónicos indefinidamente o indiscriminadamente, ocurre que nos ponen en este tipo de segmento, ¿no?, dentro del correo electrónico, y esto nos ayuda a nosotros a ya no estar presentes o borrar esos contactos que nos marcan como spam o que nos dejan en ese tipo de situación, ¿no? Hay aquí toda una práctica acerca de cómo podemos incluso utilizar las mismas listas que les acabamos de mencionar, segmentadas, utilizando las reglas para definir qué contactos, por ejemplo, se suscribieron pero nunca abrieron el correo. Entonces,
de la última fecha de actualización podría ser una buena práctica para podernos sacar esos contactos que realmente no son válidos para nuestro CRM o para nuestra base de datos. Y a partir de aquí, pues ocurre toda la parte de la estandarización, ¿no? Como les mencionaba, es importantísimo mantener el estándar en la manera en la que ingresamos nuestros datos para mantener todo homologado, que todo sea, digamos que se vea igual, ¿no? Que se vea totalmente estructurado. ¿Y por qué? Porque pues en medida en la que nosotros hacemos esto y utilizamos esta información, estos campos de contacto que vamos llenando, que se van llenando, pues nos ayudan a crear ese registro y que es indiscutiblemente el ideal para nosotros, ¿no? No sé si alguno de ustedes, de mis compañeros, tengan algo más que añadir, algún comentario acerca de toda esta parte que hemos estado viendo, de las cosas que podemos hacer para limpiar la base de datos o prácticas que ustedes tengan para esta parte. Bueno, no sé si Alex tenga duda, pero bueno, yo de mi parte, pues bueno, básicamente utilizar lo que comentaba Emilio, oye, pues estarle dando una peinada, una revisada al menos cada una o cada 2 semanas a estas bases de datos para estar revisando que, pues bueno, estén actualizadas, que sí sean de las personas correctas y tomar en cuenta si tú mandas a lo mejor algún newsletter, tomar en cuenta toda esta información que te regresa como cuántas rebotaron, cuánta gente se desuscribió, para ver también si las listas que estás mandando y el mensaje está haciendo a las personas correctas y tú puedas volver a limpiar estas bases de datos y estandarizar, pues bueno, los datos que debes, cómo debes de hacerlo, cómo mandar esta información y algo muy importante, como dices, todo el tema de gramática y cómo das a conocer la información que tú quieres dar a desear, pues da mucho que desear para que pueda la persona captar exactamente lo que tú estás queriendo decir. Así es. Y es completamente válido, ¿verdad? Que al principio no tengamos un proceso como tal para poder hacerlo de manera pues rápida o muy, muy eficiente, porque no es un proceso sencillo y requiere tiempo, requiere mucho esfuerzo también de parte de la persona quien esté manejando el CRM y que esté manejando la base de datos y de contactos. Y obviamente es un proceso que vamos limpiando poco a poco. Una vez que nos vamos inmiscuyendo un poco más, pues vamos aprendiendo de mejor forma las mejores prácticas, como les menciono. Son muchas estrategias que podemos aplicar, pero son muy importantes porque de esta forma vamos cada vez teniendo como dices tú, una vez que estandarizamos nuestra información o los datos que ingresan a nuestra base de datos, va a ser más rápido eliminar esos contactos que no necesitamos, va a ser más rápido comunicarnos con los que sí, y de esta forma, pues obviamente lograr el objetivo que es que esta base de datos sea una mina de oro para nuestra empresa, ¿no? Y pues bueno, a partir de aquí, pues más que nada, darles un poco de contexto, ¿no? De dónde podemos encontrar estos recursos adicionales que pueden ustedes utilizar, artículos, incluso si alguien está dentro del partnership con HubSpot, pueden entrar a la Academia de HubSpot y ver cómo pueden explorar esta base de datos de contactos en HubSpot y cómo utilizar el CRM para este tema, y algunos artículos ahí de ayuda que pueden utilizar ustedes. También HubSpot cuenta con una herramienta que es el objetos personalizados en tu CRM, que es lo que hablaba Rubén hace un momento, y de qué manera ustedes pueden utilizar estas herramientas para manejar mejor o de mejor forma la base de datos. Y no olviden que todo esto pues requiere tiempo y requiere aprendizaje, y simplemente practicando y tomando en cuenta todos estos consejos prácticos, podríamos llamarlo así, podemos hacerlo cada vez mejor. Por nuestra parte, pues es todo. Recuerden que somos Boundify. Estamos muy felices de poder compartir con ustedes esta información. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario que quieran traer a la mesa, que quieran platicar, que quieran hablar, estamos aquí disponibles. Pueden encontrarnos en nuestro sitio web. Pueden utilizar esta información, pueden difundirla, pueden
comunicarse con nosotros de la manera en la que lo requieran. ¿Algo que quieran añadir, compañeros? ¿Algo que quieran decirle a la audiencia? Yo no, todo correcto. Que esperamos sea de mucho valor. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por estar aquí, haber estado aquí y esperemos verlos en un nuevo webinar para poder platicar con ustedes un poco más. Y pues nada más que desearles que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.